Era el 29 de abril de 2001. Babuchiri Sherpa salió de su tienda a 21.300 pies para preparar un poco de té. El alpinista más fuerte del Everest, el hombre que había pasado 21 horas en la cima sin oxígeno, solo iba a caminar 250 pies para platicar con sus amigos, pero en unas horas desaparecería sin dejar rastro. Y para la mañana, el mejor Sherpa que haya existido estaría muerto, por razones que aún atormentan al mundo del alpinismo hoy en día. Esto no se trata solo de la muerte de un alpinista. Se trata de lo que sucede cuando la experiencia se convierte en un enemigo por sí misma. Al final de esta historia, verás el error fatal que mató al mejor Sherpa del Everest, y por qué a veces la montaña no castiga la imprudencia, sino que castiga la grandeza. Bienvenido a Extreme. Para ser honesto, nunca había oído hablar de Babuchiri Sherpa hasta un día frío y ventoso en marzo de 2023. Estaba caminando hacia el campamento base del Everest y me encontré en uno de los lugares más sobrecogedores que puedas imaginar, el terreno conmemorativo para los alpinistas caídos en el paso Tukla. Hay banderas, monumentos, piedras y memoriales hasta donde alcanza la vista, y es increíblemente solemne y desgarrador. Mientras leía lentamente cada nombre en honor a estos alpinistas caídos, me encontré con el memorial de Babuchiri Sherpa. Se me puso la piel de gallina, no solo por el viento cortante, sino por leer sobre esta leyenda. Porque lo que descubrí sobre Babu cambiaría por completo la forma en que pensaba sobre la experiencia, la confianza y las montañas mismas. Babuchiri nació el 22 de junio de 1965 en un pequeño pueblo llamado Taksindu, ubicado en lo alto de las montañas de Nepal. Este lugar era tan remoto que no había escuelas ni caminos, básicamente ninguna conexión con el mundo exterior. La mayoría de los niños que crecían allí nunca aprendían a leer o escribir, pero Babu era diferente. Mientras otros niños jugaban con piedras, Babu miraba las enormes cumbres que rodeaban su aldea, soñando con cómo sería escalarlas. De niño, Babu pasaba sus días ayudando a sus padres en su pequeña granja, pero siempre tenía la mirada puesta en las cumbres. Le fascinaban las personas extrañas que de vez en cuando pasaban por su aldea. Escaladores extranjeros que se veían diferentes, hablaban otros idiomas y llevaban equipo misterioso. No tenía manera de saber que esas personas eran algunos de los montañistas de élite del mundo, intentando algunas de las escaladas más peligrosas del planeta. Para él, solo eran visitantes interesantes que parecían tener una conexión mágica con las montañas que amaba. Así que a los 16 años se convirtió en porteador. Pero mientras que otros Sherpas estaban contentos con solo cargar cosas y recibir su pago, Babu decidió llevar su oficio un paso más allá. Él aprendió inglés por sí mismo escuchando las radios de las expediciones. Leyó todos los libros de escalada que pudo conseguir. Observó cómo los escaladores occidentales usaban su equipo, cómo se movían en el hielo, cómo tomaban decisiones sobre el clima y la búsqueda de rutas. Lo más importante es que empezó a entender que el montañismo era toda una ciencia. No se trataba solo de ser fuerte o valiente. Había técnicas, estrategias, equipo e innovaciones. Había un arte en ello, y Babu quería dominar ese arte. Pequeño desvío en este tren del caos: si quieres ser parte de la comunidad Extreme, obtener acceso anticipado a nuestros videos y encuestas exclusivas, únete a nosotros en Patreon. Nos vemos allá. Su primer gran logro llegó en 1985 cuando escaló el Pico Mira a los 20 años. Ahora, el Pico Mira tiene una altura de 21.247 pies, más alto que cualquier montaña en Norteamérica. Es una escalada seria que desafía incluso a los montañistas experimentados. La mayoría de los equipos de escalada tardan 2 días completos en llegar a la cima, con un campamento nocturno para aclimatarse al aire enrarecido. Babu lo hizo en 4 horas. 4 horas. ¿Cómo lo hizo? Bueno, primero, Babu no era como nosotros. Recuerda, él creció en el aire enrarecido del Himalaya. Sus pulmones y su sangre estaban hechos desde su nacimiento para prosperar donde otros jadean por aire. Años de cargar cargas imposibles como porteador adolescente habían convertido su cuerpo en una máquina, piernas como cables de acero, pulmones como fuelles. Pero además de fuerza, Babu tenía algo más raro: su mente. Una vez que Babu se fijaba una meta, la tenía en la mira como un halcón. Sin distracciones, sin dudas, solo pura determinación implacable. En el Pico Mira, eso significaba no hacer largas pausas para recuperar el aliento, ni una aclimatación lenta, solo un esfuerzo ininterrumpido y agotador directo hasta la cima. Lo que a todos los demás les tomaba 2 días, Babu lo hacía parecer un entrenamiento matutino. Y eso era solo el comienzo. Para cuando tenía poco más de 20 años, Babu ya cargaba pesos que desafiaban la lógica.
Mientras otros porteadores batallaban con 30 o 40 libras, Babu se amarraba 80, a veces hasta 100 libras a la espalda y subía la montaña como si solo llevara las compras del supermercado. La gente en la comunidad de montañismo empezó a fijarse en él. ¿Quién era este Sherpa callado que podía moverse por el aire enrarecido como si nada? Pero Babu no se conformaba solo con ser rápido. Él quería entender la montaña de maneras que iban más allá de lo que cualquier alpinista occidental había logrado. En 1990, a los 25 años, Babu llegó a la cima del Everest por primera vez como parte de una expedición. Y aquí es donde terminaría la historia de la mayoría de las personas. Celebrarían durante meses, le contarían a todos sobre su logro. Tal vez escribirían un libro sobre cómo conquistaron la montaña más alta del mundo. Pero cuando Babu estuvo en esa cima y miró el mundo extendido a sus pies, no pensó, he conquistado esta montaña. Pensó, me pregunto qué más es posible aquí arriba. ¿Y si alguien pudiera escalarla más rápido de lo que nadie pensó posible? ¿Y si alguien pudiera sobrevivir allá arriba más tiempo de lo que la ciencia médica decía que era seguro? ¿Y si un Sherpa no solo pudiera guiar a los alpinistas occidentales hasta la cima, sino también reescribir los libros de récords él mismo? Estos no eran solo sueños para Babu, sino experimentos que estaba decidido a realizar. Así que durante los siguientes años regresó al Everest una y otra vez. Cada vez aprendía algo nuevo. Cada vez se adentraba un poco más en un territorio que ningún ser humano había explorado antes. A mediados de los años 90, Babu ya había subido y bajado el Everest varias veces y ya era conocido como uno de los alpinistas de gran altitud más fuertes del mundo. Pero aún era visto principalmente como un guía, una persona de apoyo para las expediciones occidentales. Eso estaba a punto de cambiar. En 1999, Babu, una vez más, estaba a punto de escalar el Everest por 9ª vez, esta vez actuando como guía para una expedición sueca. Su mochila contenía todo el equipo habitual que esperarías: tanques de oxígeno, cuerdas y suministros de emergencia para sus clientes. Pero si hubieras mirado de cerca la mochila de Babu ese día, habrías notado algo inusual, algo que nunca antes se había llevado a la cima del Everest. Una pequeña tienda de campaña que pesaba apenas 1 kilo y 100 gramos. Ahora quizá te preguntes, ¿por qué alguien llevaría una tienda de campaña a la cima del Everest? Después de todo, esta cima es solo un pequeño parche de nieve y hielo. No hay ningún lugar para acampar, ¿verdad? Está en la zona de la muerte, un lugar donde los seres humanos solo pueden sobrevivir solo unos minutos, no horas. Bueno, Babu tenía una tienda de campaña porque planeaba hacer algo que suena completamente loco. Iba a pasar la noche en la cima del Everest, no solo llegar a la cima y bajar rápidamente para ponerse a salvo como todos los demás alpinistas en la historia. Iba a montar esa pequeña tienda a 8.848 metros y dormir ahí, solo, toda la noche, sin oxígeno suplementario. El plan de Babu para esta hazaña se concretó cuando conoció a Martin Semidis, un diseñador que trabajaba para Mountain Hardwear en enero de 1999. Ahora, Martin estaba acostumbrado a tratar con escaladores de élite, atletas olímpicos, poseedores de récords mundiales, personas que llevaban al límite lo que los humanos podían lograr en ambientes extremos. Pero cuando Babu entró a su oficina, algo era diferente. Llegó este caballero bastante bajito, de aproximadamente 1,5 metros. Martin recordó después: creo que no era más que un gran pulmón y un músculo con piernas como troncos de árbol. Cuando Babu le contó su sueño de pasar una noche en el Everest, al principio se rió pensando que era una broma de mal gusto. Siempre nos llegan locos, pero esto estaba fuera de serie. Probablemente pensó que Babu finalmente había perdido la cabeza por pasar demasiado tiempo en el aire enrarecido. Pero una vez que Semidis supo que Babu había subido al Everest 8 veces, la mayoría sin oxígeno suplementario, empezó a tomarse la idea en serio. Este no era un aventurero imprudente en busca de emociones fuertes. Este era la persona más calificada del mundo para intentar algo que nunca se había hecho antes. 4 días después, Martin le entregó a Babu un refugio de poco más de 1 kilo del tamaño de una caseta para perro que, en sus palabras, era durísimo. Se suponía que era lo suficientemente fuerte como para soportar vientos que literalmente podían lanzar a una persona montaña abajo. También se suponía que iba a poder mantener a Babu con vida en condiciones que matarían a la mayoría de las personas en minutos, al menos en teoría. Así que, en mayo de 1999, con su tienda personalizada atada a la espalda, Babu comenzó lo que sería o la mayor hazaña en la historia del montañismo, o el intento más caro de acabar con una vida jamás registrado. Su expedición procedió normalmente al principio. Babu guió a sus clientes suecos a través de la cascada de hielo de Khumbu, pasando por los imponentes seracs que podían colapsar y aplastarlos en cualquier momento. A través del campamento 1, campamento 2, subiendo la cara del Lhotse, esa pared casi vertical de hielo que agota incluso a los escaladores de élite. Pero a medida que subían más alto hacia la zona de la muerte, los clientes suecos empezaron a tener dificultades.
El aire enrarecido les estaba pasando factura, sus movimientos se volvieron lentos. Su capacidad de tomar decisiones empezó a deteriorarse, una señal clara de que el mal de altura estaba comenzando. En lo alto de la montaña, con la cima dolorosamente cerca, los alpinistas suecos tomaron la decisión inteligente. Se dieron la vuelta. Las condiciones eran más de lo que podían manejar con seguridad. Para la mayoría de los guías, esto habría sido el final de la expedición. Acompañas a tus clientes de vuelta montaña abajo, a salvo, y lo consideras un viaje exitoso. Todos regresan a casa con vida. Pero Babu no era como la mayoría de los guías. Él continuó ascendiendo con dos compañeros sherpas, Dawa y Nima Dorje. Juntos, los tres hombres avanzaron en el tramo final hacia la cima, luchando contra vientos que amenazaban con arrojarlos fuera de la estrecha cresta. A las 10:30 am del 6 de mayo de 1999, llegaron a la cima del mundo. Como lo prometieron, Dawa y Nima ayudaron a Babu a montar su pequeña tienda justo ahí en la cima. Y déjame decirte, eso no fue nada fácil. Estaban trabajando con las manos tan frías que apenas podían sentir sus dedos, siendo golpeados por vientos lo suficientemente fuertes como para tirarlos, todo mientras estaban parados sobre un pedazo de nieve del tamaño de tu sala. Y si daban un paso en falso, bueno, eso significaba caer rodando por la ladera de la montaña durante mucho tiempo. Una vez que la tienda estuvo instalada con éxito, sus compañeros Dawa y Nima Dorje descendieron de regreso hacia un lugar seguro como estaba planeado, dejando a Babu Chiri Sherpa completamente solo. Cuando el sol empezó a ponerse y las temperaturas bajaron hasta los 40 grados bajo cero, Babu se metió en su tienda y se preparó para lo que podría ser la noche más larga de su vida. De regreso en el campamento base y hasta la sede de Mountain Hardware en California, la gente contenía la respiración. Martin Semedis pasó toda la noche leyendo foros de montañismo y actualizaciones en vivo de expediciones, y lo que vio le revolvió el estómago. Los blogs decían que yo diseñé el ataúd más alto del mundo, recordó después Martin. Cuando leí eso, me derrumbé por completo. Durante las primeras horas, la radio de Babu crepitaba con actualizaciones. Estaba vivo, estaba consciente. Estaba cantando canciones para mantenerse despierto, porque los doctores le habían advertido que quedarse dormido a esa altitud sin oxígeno probablemente sería fatal. Pero luego, alrededor de la 7ª hora, ocurrió algo aterrador. La radio se quedó en silencio. Durante horas no hubo nada más que estática. El equipo en el Collado Sur intentó llamar. El campamento base intentó llamar, nada. Y a 29.035 pies, el silencio de radio normalmente solo significa una cosa. De regreso en Mountain Hardware, Martin Semedis estaba actualizando frenéticamente sitios web y foros de montañismo. Los comentarios eran brutales. La gente ya estaba escribiendo la esquela de Babu. Decían que estaba muerto. Nadie puede sobrevivir tanto tiempo allá arriba. No dormí esa noche, admitió Martín después. Seguía pensando que podría haberlo matado. Mientras tanto, en el Collado Sur, el campamento más alto del Everest, el equipo de apoyo de Babu enfrentaba una decisión agonizante. ¿Deberían arriesgar sus propias vidas intentando una misión de rescate en la oscuridad o esperar hasta la mañana para ver si quedaba algo por rescatar? Las horas pasaban lentamente. No había noticias desde la cima, ni señales de vida de la pequeña tienda instalada en la cima del mundo. Cuando amaneció el 7 de mayo de 1999, todos se prepararon para lo peor. Pero cuando los equipos de rescate comenzaron a prepararse para un ascenso a la cima para confirmar lo peor y esclarecer lo que le había pasado a Babu Chiri Sherpa, alguien vio algo moverse en la arista sureste. Era una pequeña figura que descendía lenta pero constantemente hacia el campamento 4. Era Babu. No solo estaba vivo, sino que caminaba por su propio pie, empacando metódicamente su equipo mientras descendía, como si hubiera pasado la noche en un hotel cómodo en lugar del lugar más hostil de la Tierra. Resultó que Babu no había estado incomunicado en absoluto, simplemente había estado en el canal de radio equivocado. El Everest tiene dos rutas principales, al sur en Nepal y al norte en el Tíbet. Babu estaba hablando con los alpinistas del lado norte, mientras su propio equipo escuchaba en el lado sur, así que solo oían estática. Cuando Babu finalmente llegó con sus compañeros en el Collado Sur, apenas podían creer lo que veían. Estaba exhausto, claro. Su rostro estaba quemado por el viento y sus labios agrietados por el frío, pero estaba vivo, estaba coherente, estaba bien. El mundo del montañismo estalló. Babu Chiri Sherpa acababa de romper todas las suposiciones sobre lo que los seres humanos podían soportar a gran altitud. Había establecido un récord que aún se mantiene hoy en día. Ningún ser humano antes o después ha pasado una noche en la cima del Everest. Pensarías que se detuvo ahí. Pero para Babu, esto no fue el final de su búsqueda por redefinir lo que era posible en la montaña más alta del mundo. Fue solo el comienzo.
Al año siguiente, Babu decidió que no había terminado de reescribir las reglas. Si pasar la noche en la cima del Everest era impresionante, entonces lo que planeaba hacer después era absolutamente una locura. En el año 2000, Babu anunció su siguiente objetivo. Iba a romper el récord de velocidad para escalar el Everest. Ahora podrías pensar, bueno, suena impresionante, pero ¿qué tan difícil puede ser escalar un poco más rápido? Bueno, déjame ponértelo en perspectiva. La mayoría de los escaladores comunes pasan semanas aclimatándose, moviéndose lentamente entre los campamentos, dejando que sus cuerpos se ajusten a la disminución de oxígeno. Suben al campamento 1 y bajan, luego al campamento 2 y bajan, y así van subiendo poco a poco la montaña durante varias semanas. Babu planeaba hacerlo todo en un solo día. El 21 de mayo del 2000, Babu comenzó a escalar desde el campamento base en la oscuridad de la madrugada. Sin paradas nocturnas, sin descansos para aclimatarse, solo subiendo directo por la montaña a través de zonas que matan a la mayoría de las personas que pasan demasiado tiempo en ellas. Se movió por la cascada de hielo de Khumbu como si fuera una carrera matutina, pasando junto a los imponentes seracs que podían colapsar y aplastarlo en cualquier momento. Subió por la cara del Lhotse, una pared de hielo casi vertical que agota incluso a los alpinistas de élite. Entró en la zona de la muerte, donde cada paso es una lucha contra el aire enrarecido y el frío extremo. Y siguió escalando. 16 horas y 56 minutos después de salir del campamento base, Babu Chiri Sherpa estaba de pie en la cima del monte Everest. Acababa de completar el ascenso más rápido de la historia, superando el récord anterior por más de 3 horas. Es como correr un maratón a un ritmo que te calificaría para los Juegos Olímpicos, excepto que lo haces a altitudes donde la mayoría de la gente apenas puede caminar. El mundo del montañismo quedó atónito. Todos lo estaban. Era un Sherpa que estaba redefiniendo lo que los seres humanos podían lograr en la montaña más alta del mundo. Pero para Babu, esto no eran solo acrobacias o intentos de llamar la atención, formaban parte de una misión más grande. Mira, Babu había crecido en un mundo donde los Sherpas eran vistos solo como fuerza de trabajo y nada más. Ellos cargaban el equipo, montaban los campamentos y arriesgaban sus vidas para ayudar a los alpinistas occidentales a cumplir sus sueños. Pero rara vez recibían reconocimiento por su habilidad, su conocimiento o su valentía. Babu quería cambiar eso. Él quería mostrarle al mundo que los Sherpas no eran solo animales de carga por naturaleza. Eran alpinistas de élite por derecho propio, capaces de logros que ningún escalador occidental había soñado jamás, y él lo hacía por otra razón muy personal. Babu tenía 6 hijas y quería que ellas tuvieran oportunidades que él nunca tuvo. Él creció en una aldea sin escuelas, sin educación, sin otra salida más que a través de las montañas. Él aprendió a leer y escribir por sí mismo. Aprendió varios idiomas solo por pura determinación, pero nunca olvidó lo que se sentía ser ese niño en Taksindu con grandes sueños y sin manera de lograrlos. Así que Babu usó su creciente fama para recaudar dinero para una escuela en su aldea natal. Él quería que sus hijas y todos los demás niños de la región tuvieran oportunidades que él nunca tuvo. La escuela de la Fundación Babu Chiri se completó en el año 2000. Su sueño se había hecho realidad. Cientos de niños que habrían crecido siendo analfabetos, como casi le pasó a él, ahora tenían acceso a la educación. Pero resulta que el éxito puede ser un peligro en sí mismo. Mira, para el 2001 Babu Chiri Sherpa se había convertido en algo sin precedentes en el mundo del alpinismo, una superestrella Sherpa. Mientras que otros Sherpas seguían siendo personal de apoyo invisible para las expediciones occidentales, Babu tenía patrocinadores, cobertura mediática y un imperio empresarial. Era copropietario de Nomad Expeditions, una de las principales compañías de alpinismo de Nepal. Aparecía en documentales, revistas internacionales de alpinismo escribían perfiles sobre él. Había logrado cosas que parecían sobrehumanas, récords y hazañas que nadie más podía igualar, que hacían que pareciera que había trascendido las limitaciones humanas normales. Y eso tal vez era el problema. Cuando has pasado 21 horas en la cima del Everest sin oxígeno y has vivido para contarlo, cuando has escalado la montaña más alta del mundo en menos de 17 horas, cuando has llegado a la cima del Everest más veces que casi cualquier otro ser humano vivo, tal vez empiezas a sentirte invencible. Tal vez empiezas a creer en tu propia leyenda. Tal vez dejas de ver la montaña como algo que puede matarte. Y eso podría explicar lo que sucedió después. En abril de 2001, Babu estaba una vez más en las laderas del Everest, preparándose para lo que sería su 11ª cumbre, un récord que lo empataría con solo otra persona en el mundo. Pero Babu no estaba en el Everest solo por el récord. Esta vez era diferente. Sí, estaba guiando a una expedición comercial. Ese era su trabajo. Y sí, una 11ª cumbre empataría el récord mundial. Pero Babu tenía algo más grande en mente. Después de esta escalada, estaba planeando el proyecto más audaz de su carrera, una doble travesía del Everest.
del campo base norte al campo base sur, y luego de regreso otra vez. Era el tipo de desafío imposible que consolidaría su leyenda para siempre, pero primero tenía que superar esta expedición. Primero tenía que guiar a sus clientes de manera segura hasta la cima y de regreso. Lo que Babu no sabía era que nunca tendría la oportunidad de intentar esa travesía, porque estaba a punto de tomar la decisión más simple y ordinaria de toda su carrera como escalador, y eso le costaría todo. El 29 de abril de 2001, se suponía que sería un día rutinario en el campamento 2. El equipo se estaba aclimatando a 21.300 pies esperando su ventana de buen tiempo. Babu salió de su tienda esa tarde para tomar algunas fotos cerca del campamento. No debía hacer nada, una caminata corta, tal vez algunas fotos de la ruta por delante, y luego regresar para prepararse para el ascenso final a la cumbre. En cambio, se convirtió en el final de todo. Esa mañana hacía viento, mucho viento. El tipo de condiciones que hace que los montañistas inteligentes se queden dentro de sus tiendas, conservando energía y manteniéndose a salvo. Las paredes de lona crujían y estallaban como disparos. La nieve azotaba el glaciar en ráfagas horizontales. Para la mayoría de los escaladores, este sería un día para resguardarse, leer un libro, quizá organizar el equipo y esperar mejores condiciones. Pero alrededor de las 4 p.m., el viento empezó a calmarse. No es que estuviera en calma, pero sí se había calmado un poco. Y después de estar encerrado en la tienda todo el día, Babu decidió salir a tomar un poco de aire fresco. Les dijo a sus compañeros que iba a caminar por el área del campamento y tomar algunas fotografías, solo un paseo corto, tal vez a unos 90 metros de su tienda. Debería haber sido lo más rutinario del mundo. Babu había caminado por innumerables campamentos en innumerables expediciones. Él conocía este terreno mejor que casi cualquier persona viva. Pero lo que Babu no sabía, lo que nadie podría haber sabido, era que la montaña había puesto una trampa invisible. Verás, los glaciares están en constante movimiento, constantemente agrietándose. Estas grietas se llaman grietas glaciares y pueden tener desde unos pocos pies hasta cientos de pies de profundidad. Algunas son obvias, enormes agujeros que cualquier alpinista evitaría, pero otras están ocultas. Cuando cae nieve fresca, puede crear lo que los montañistas llaman un puente de nieve. Una capa delgada de nieve que cubre una grieta y la hace parecer terreno sólido. Desde la superficie no puedes notar la diferencia. Parece seguro. Parece transitable hasta que alguien pisa sobre ella. Por eso los montañistas tienen reglas básicas de seguridad para desplazarse por glaciares. Te encordas con tus compañeros. Usas crampones. Crampones, puntas metálicas que te dan tracción sobre el hielo. Sondeas la nieve que parece sospechosa con tu piolet antes de poner todo tu peso sobre ella. Pero Babu había caminado alrededor del campamento segundos cientos de veces, quizá miles. Él conocía cada roca, cada formación de hielo, cada camino seguro a través del glaciar. Había guiado a docenas de clientes por este mismo terreno, sin incidentes. ¿Qué podría salir mal? Esa tarde había caído nieve fresca en el Western Seaboard Poeme, cubriendo las grietas del glaciar como una manta. Lo que parecía un terreno familiar y seguro en realidad era algo completamente diferente, y aquí es donde la historia se vuelve aún más desconcertante. Según algunos relatos, cuando Babu salió de su tienda ese día, no llevaba crampones, esos picos de metal que se adhieren al hielo y ayudan a distribuir tu peso sobre los puentes de nieve. Ahora esto parece casi imposible de creer. Babu Chiri Sherpa, el alpinista de gran altitud más experimentado del mundo, caminando sobre un glaciar sin el equipo de seguridad básico, sería como si un piloto de carreras olvidara ponerse el cinturón de seguridad, pero tal vez ese sea exactamente el punto. Cuando has hecho algo de manera segura miles de veces, cuando conoces cada centímetro del terreno como la palma de tu mano, tal vez empiezas a pensar que las reglas no aplican para ti, o tal vez simplemente te sientes cómodo. Los psicólogos tienen un término para esto. Se llama síndrome de hubris y ocurre cuando las personas en posiciones de poder o con un éxito extraordinario empiezan a desarrollar una visión inflada de sus propias habilidades. Se vuelven demasiado confiados, desestiman las críticas y empiezan a creer que son prácticamente invencibles. Pero aquí está la parte aterradora. El síndrome de hubris no les ocurre a personas que son naturalmente arrogantes. Se desarrolla en personas exitosas y competentes después de que han logrado grandes cosas. El mismo éxito que los hace excepcionales también los ciega ante el riesgo. Y Babu Chiri Sherpa, bueno, él había logrado más en el Everest que cualquier otro ser humano en la historia. Si alguien era susceptible al síndrome de hubris, sería él. Quizá Babu miró afuera y pensó, son solo 300 pies. He caminado por este sendero cientos de veces. Sé dónde están todos los peligros. Pero la montaña había cambiado las reglas de la noche a la mañana.
En algún punto entre su tienda y el lugar donde planeaba tomar sus fotografías, Babu dio un paso que parecía exactamente igual a todos los pasos que había dado alrededor del campamento 2 sobre lo que parecía ser un terreno sólido y familiar. Pero debajo de esa inocente superficie blanca no había nada más que aire. Sin crampones para ayudarle a agarrarse a la superficie y distribuir su peso, ese delgado puente de nieve no pudo sostenerlo. La nieve cedió al instante. Un instante antes, Babu caminaba por el glaciar con su cámara, pensando en las tomas que quería capturar. Al instante siguiente simplemente cayó en la oscuridad. Y eso fue todo. Un hombre que desafió al Everest y que había pasado por peligros y salió bien, murió de una manera que parecía casi ordinaria comparada con lo que había soportado antes. Sin trauma, solo silencio. De vuelta en el campamento, pasaron horas. El viento volvió a levantarse cuando el sol empezó a ponerse, y las temperaturas comenzaron su mortal descenso hacia los 40 grados bajo cero. Los compañeros de Babu empezaron a preocuparse. Esto no era propio de él. Babu era metódico, cuidadoso y siempre estaba consciente del tiempo y las condiciones. Él no se iría por horas sin decirle a nadie a dónde iba. Para las 9 de la noche, cuando Babu aún no había regresado, su hermano Dawa supo que algo andaba muy mal. Uno no desaparece así a 21.300 pies durante 5 horas. No cuando eres el alpinista más experimentado de la montaña. Así que Dawa tomó su linterna frontal y comenzó a buscar. Pronto, otros miembros de la expedición se unieron a él. Gritaron el nombre de Babu al viento, sus voces resonando en las paredes de hielo del Cebo M occidental, pero no hubo respuesta. Solo un viento aullador y el silencio inquietante del glaciar. Alrededor de la medianoche, Willy Venegas, un experimentado alpinista argentino, y el jefe Sherpa de la expedición, Pemba Gyaltsen, se unieron a la búsqueda. Se dispersaron por el glaciar, siguiendo cualquier señal, cualquier pista de a dónde podría haber ido Babu. Fue entonces cuando encontraron algo que les heló la sangre. Vieron huellas claras de botas en la nieve que se alejaban de la tienda de Babu. Fáciles de seguir bajo la luz de sus linternas frontales, rastreando su camino paso a paso hasta que las huellas simplemente se detuvieron. No de forma gradual ni mostrando señales de lucha o vacilación. Simplemente terminaban junto a lo que parecía un pequeño agujero en la nieve. El tipo de lugar inocente sobre el que podrías caminar sin pensarlo 2 veces. Pero Willy Venegas había visto suficientes accidentes en grietas como para reconocer lo que estaba viendo. Debido a la nieve fresca, la grieta no era fácilmente visible, informaría más tarde. Solo era evidente por el agujero obvio causado por alguien que cayó dentro. En ese momento, Willy se dio cuenta de la horrible verdad. El mejor Sherpa que jamás haya existido había pisado lo que parecía ser suelo firme, y la montaña se lo había tragado por completo. Willy instaló anclajes en el hielo sólido y se preparó para descender al interior de la grieta. Este era uno de los rescates más peligrosos en el montañismo. Bajar a una grieta inestable en el glaciar, en la oscuridad, a una altitud extrema, sabiendo que las paredes podían moverse y colapsar en cualquier momento. La grieta tenía apenas 1,20 metros de ancho, recordó Willy después, y en la oscuridad parecía estar llena de bloques de hielo inestables. No tenía idea de lo que encontraría. Willy descendió más adentro de la grieta, el haz de su lámpara frontal cortando la oscuridad. Él sabía que estaba arriesgando su propia vida. Las paredes de hielo podían colapsar en cualquier momento. La grieta podía moverse sin previo aviso. Podía convertirse fácilmente en la segunda víctima de la noche. Pero este era Babu Chiri Sherpa, la leyenda que había redefinido el alpinismo. Si había alguna posibilidad de que siguiera con vida, tenía que salvarlo. Willy descendió cada vez más hasta que, de repente, su luz iluminó algo. Un destello de ropa brillante atascado entre bloques de hielo glaciar. Me encontré con una pared de bloques de hielo y entre ellos vi la pierna de Babu. Venegas recordaría después que fue un momento aterrador. Inmediatamente me di cuenta de que había fallecido. El alpinista de gran altitud más experimentado de la historia, el Sherpa que había reescrito las reglas del montañismo, que había construido escuelas e inspirado a una generación, que parecía completamente invencible en las montañas más peligrosas del mundo, había caído. Willy entonces tuvo que tomar una de las decisiones más difíciles en el montañismo. El cuerpo estaba atrapado bajo bloques de hielo que se movían. La grieta era inestable. Intentar recuperar el cuerpo podría fácilmente matarlo a él también. Pero era Babu Chiri Sherpa. Él merecía algo mejor que lo dejaran solo en el hielo. La recuperación tuvo lugar al amanecer. Trabajando en esa grieta estrecha e inestable, Willy y otro Sherpa retiraron cuidadosamente bloques de hielo y aseguraron el cuerpo de Babu con cuerdas. Era un trabajo minucioso y peligroso que podía haberse derrumbado sobre ellos en cualquier momento. Finalmente, cuando el sol salió sobre el Himalaya, sacaron a Babu de nuevo a la superficie.
Lo que hace que esta historia me persiga tanto es que no hubo una escalada final dramática, ningún intento heroico de rescate que saliera mal, llevar los límites de la resistencia humana un paso demasiado lejos, ninguna lucha. Babuchiri Sherpa murió mientras daba un paseo para tomar unas fotos. Un paso descuidado, tal vez sin el equipo de seguridad adecuado, tal vez simplemente en el lugar equivocado en el momento equivocado, y el hombre que parecía invencible se fue. La muerte de Babuchiri Sherpa nos recuerda que a veces los momentos más ordinarios pueden ser los más peligrosos de todos. Si le pudo pasar a él, el escalador más fuerte, experimentado y respetado de la montaña, le puede pasar a cualquiera. Y eso es exactamente lo que hace que la montaña sea tan aterradora. ¿Qué piensas? ¿Esto cambia cómo ves el riesgo y la seguridad en tu propia vida? ¿Alguna vez te has sentido demasiado confiado con algo peligroso porque lo has hecho de manera segura muchas veces antes? Déjame saber en los comentarios. Gracias por ver y nos vemos en el próximo video. Sé valiente y vive con coraje.